Buenas tardes, mi nombre es Karina Yuri Hernández Arias. Y mi nombre es Luis Gabriel Flores Pérez. Nosotros venimos a explicarle la jurisprudencia del prejuicio, que nuestro proyecto se trata sobre la justicia penal y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Entonces tendremos el análisis de la línea jurisprudencial sobre este tema y también la dinámica del cambio jurídico que se ha dado de la misma línea jurisprudencial. Bueno, primero vamos a hablar sobre el escenario constitucional y para comenzar quisiera hablarles sobre el escenario. Entonces, en el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la administración de justicia de las víctimas frente a la autonomía de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, la pregunta es si tienen los jueces penales la obligación de ejercer un control material sobre la imputación o la acusación cuando la Fiscalía General de la Nación omite el móvil de prejuicio. ¿Qué es esto? Quiere decir como el odio. Entonces, en la descripción de los hechos jurídicamente relevantes, invisibilizando así la violencia institucional y vulnerando el derecho a la verdad de las víctimas del LGBTIQ+. Bueno, ahora tenemos el nicho citacional, que básicamente es el conjunto de sentencias que construyeron el estándar de protección y que sirven de sustento a la decisión actual, es decir, la sentencia CU 360 de 2024, la cual funciona como el punto de apoyo más reciente y relevante que resuelve la tensión jurídica planteada anteriormente en el escenario constitucional, que, bueno, básicamente esta la explicaremos más adelante en la profundización de las sentencias. Bueno, tenemos que las sentencias que conforman el nicho estacional son la T 594 de 1993, la T 1096 de 2004, la C 577 de 2011, la T 314 de 2011, la T 909 de 2011, la T 242 de 2012, la T 478 de 2015, la sentencia de unificación 214 de 2016, la sentencia C de 257 de 2016, la T 188 de 2024 y la sentencia de unificación, la 360 de 2024, que sirve como la sentencia arquimédica. Entonces, la sentencia T 594 de 1993. Pues el tipo es fundadora y pues inicia la protección ligando a la identidad con la dignidad. Entonces, resumen de los hechos. Eh, Carlos Montaña solicitó ante una notaría el cambio de su nombre por el de Pamela, nombre con el que se identifica en su vida social y laboral desde hace 13 años. Y pues la notaría le negó la solicitud argumentando que según el régimen vigente, el nombre debe corresponder al sexo de la persona y un hombre femenino en un varón biológico causa confusión en el estado civil. El resumen de la ratio decidendi, la Corte estableció que el nombre no es simple formalismo legal, sino que es un atributo de la personalidad y una herramienta de individualización de la persona en la sociedad. Y pues ya negar el cambio de nombre, pues basándose en el binarismo del sexo, vulnera el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, ya que el Estado no puede imponer un modelo de identidad que ignore la vivencia interna y la autonomía del individuo para definir su propio plan de vida. Y pues al respecto de esto, la Corte señala que el libre desarrollo de la personalidad se armoniza con las libertades de pensamiento y de expresión por cuanto es la decisión de expresar y de proyectar su propio modo de ser, pues con el propósito de que la persona fije su identidad y sea conforme con su modo de ser, de pensamiento y de su convicción ante la vida. Y el fallo de la
pretensiones, se amparó el derecho fundamental y se ordenó al notario realizar la escritura pública del cambio de nombre, estableciendo que la autonomía individual prevalece sobre las clasificaciones administrativas de género. Bueno, ahora seguimos con la sentencia T-1096 de 2004 y el tipo de esta sentencia es una ITO en específica que define la responsabilidad estatal en contextos de reclusión. Bueno, tenemos en primer lugar los resumen de los hechos. Un hombre homosexual privado de la libertad fue víctima de abusos y violencia sexual sistemática por parte de otros internos. A pesar de poner los hechos en conocimiento de la guardia y también de la dirección del centro, las autoridades pues básicamente omitieron investigar y proteger a la víctima o también realizar traslados preventivos bajo una lógica de prejuicio que normalizaba la violencia contra personas pues diversas. Tenemos también el resumen de la ratio desciende, que básicamente el Estado tiene un deber cualificado de protección frente a personas en relación de especial sujeción. La Corte determinó que la omisión institucional en la investigación de delitos motivados por la orientación sexual constituye violencia institucional y también discriminación estatal. No investigar agresiones por prejuicio envía un mensaje de legitimación de la violencia contra grupos históricamente pues, discriminados como lo sería la comunidad LGBTIQ+. Al respecto, la Corte Constitucional indicó que el Estado tiene un deber cualificado de protección hacia las personas en relación de especial sujeción. La misión de investigar delitos motivados por prejuicios contra la población LGBTIQ+, constituye una forma de discriminación y violencia institucional. Por último, tenemos el fallo de las pretensiones que pues acá se tutelaron los derechos a la dignidad, la integridad y la libertad sexual. Se ordenó al IMPEC realizar investigaciones disciplinarias contra los funcionarios negligentes y también adoptar medidas de seguridad inmediatas para el accionante. Ahora tenemos la sentencia C 577 del 2011. Entonces, los hechos. Se demandó a la inconstitucionalidad de la expresión un hombre y una mujer, pues contenida en el Código Civil para definir el matrimonio, alegando que excluía a las parejas del mismo sexo de la protección integral de la familia. Entonces, el resumen de la ratio decidendi, la Corte reconoció que la familia no se limita al modelo heterosexual y que las parejas del mismo sexo son una familia amparada constitucionalmente. También identificó un déficit de protección irrazonable, ya que estas parejas contaban con un vínculo jurídico solemne, pues para formalizar su unión, lo que afectaba su dignidad e igualdad ante la ley. La Corte estableció que eh, la voluntad responsable para conformar una familia debe ser plena en el caso de personas de orientación sexual diversa. Y en el ordenamiento colombiano debe tener cabida una figura distinta de la unión de hecho como un mecanismo para dar un origen solemne y formal a la familia. Y el fallo de la expresión de la Corte pues la Corte Constitucional declaró la norma exequible, pero exhortó al Congreso a legislar sobre un contrato solemne antes del 20 de junio del 2013 y pues de no cumplirse el plazo, las parejas quedarían facultadas para acudir ante los notarios o jueces para solemnizar su vínculo. Bueno, ahora seguimos con la sentencia T-314 de 2011 y esta nos dice de 2011. El tipo de esta sentencia es reiterativa y aplica la prohibición de discriminación a escenarios de la vida civil y cotidiana. Tenemos los resumen de los hechos que una mujer trans fue discriminada en el ingreso a una discoteca. Los encargados de seguridad le impidieron la entrada basándose en su identidad de género, alegando que su presencia era inadecuada para el establecimiento o que no correspondía con los estándares del lugar. Tenemos también el resumen de la ratio de Siendi, que la identidad de género es una categoría sospechosa de discriminación. Todo establecimiento abierto al público tiene prohibido imponer barreras de acceso basadas en prejuicios. Cualquier trato desigual en estos espacios se presume inconstitucional y debe ser sometido a un juicio estricto de igualdad. Tenemos que la Corte Constitucional señaló expresamente que la identidad de género es una categoría sospechosa
Cualquier trato desigual en espacios abiertos al público basado en este criterio se presume inconstitucional y debe ser sometido a un juicio estricto. El fallo de las pretensiones se ampararon los derechos y se ordena al establecimiento cesar cualquier acto de discriminación, además de instar al Estado a fortalecer la política pública nacional de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, ahora la sentencia T-909 del 2011, perdón. El tipo es reiterativa y protege la libre expresión de los afectos diversos. Entonces, el resumen de los hechos, pues una pareja del mismo sexo fue increpada por guardias de seguridad en un centro comercial en Cali por besarse en público. Y la vigilante les dijo que no podían hacerlo porque había niños presentes y los amenazó con usar la fuerza si no se retiraban. El resumen de la ratio de Siendi, las manifestaciones públicas de afecto, o sea, los besos, los abrazos, etcétera, son actos naturales protegidos por el libre desarrollo de la personalidad y de la intimidad también. Y usar la presencia de menores como un pretexto para reprimir el efecto diverso en una forma de prejuicio institucionalizado que asocia erróneamente la diversidad sexual con la inmoralidad. El fallo de las pretensiones, pues se ordenó o bueno, se ordenaron disculpas públicas por parte del centro comercial y la empresa de seguridad, y además de capacitaciones obligatorias en derechos humanos para todo su personal. Tenemos la sentencia T-248 de 2012. Esta sentencia reiterativa combate los sesgos científicos y de salud. Tenemos el resumen de los hechos que un ciudadano fue rechazado como donante de sangre en un laboratorio tras informar su orientación sexual. El personal médico asumió que por ser homosexual representaba un riesgo sanitario automático para la comunidad, sin evaluar sus conductas individuales. Ahora el resumen de la ratio de siguiente es que la orientación sexual no es una enfermedad ni un indicador de riesgo sanitario per se. Los criterios de exclusión en salud deben ser científicos, objetivos e individuales. Usar estigmas grupales para negar servicios o derechos constituye una discriminación prohibida. La Corte Constitucional aclaró que la orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación. Los criterios para excluir donantes deben ser científicos y objetivos, no basados en estigmas grupales. Ahora, por último, el fallo de las pretensiones se amparó el derecho a la igualdad y se ordenó realizar una nueva valoración médica sin sesgos prejuiciosos sobre la orientación sexual del actor. Bueno, ahora tenemos la sentencia T-478 del 2015. Entonces, pues el tipo es el hito en el ámbito educativo, pues es un caso emblemático de Sergio Urrego con un gran impacto social. El resumen de los hechos, el joven Sergio Urrego sufrió acoso escolar, persecución y discriminación sistemática por parte de las directivas de su colegio debido a su orientación sexual, situación que lo llevó al suicidio. Y el colegio utilizó el manual de convivencia para patologizar su efecto y presionar a su familia. El resumen de la ratio de Siendi, las instituciones educativas, perdón, tienen el deber constitucional de ser espacios seguros y pluralistas, y el cual los manuales de convivencia no pueden ser herramientas de persecución de la diversidad. La discriminación institucional en la etapa de formación tiene efectos psicológicos devastadores y constituye una violación a la dignidad. El fallo en las pretensiones, pues, amparó el buen nombre y la igualdad de Sergio. Ordenó al Ministerio de Educación revisar todos los manuales de convivencia del país para eliminar normas discriminatorias y realizar un acto de desagravio. Seguimos con la sentencia de unificación, la de 214 de 2016. Esta sentencia es de tipo hito, es de unificación, superó el déficit de protección familiar. En primer lugar están los resumen de los hechos, que básicamente tras vencerse el plazo de la sentencia C-577 de 2011, que ya la vimos anteriormente, pues varias parejas interpusieron tutelas porque jueces y notarios
se negaban a casarlos todavía. Entonces, alegando que la Corte solo autorizó un contrato solemne, innominado y no un matrimonio civil. Ahora, el resumen de la ratio desciende es que la Corte determinó que bajo los principios de igualdad y dignidad no pueden existir instituciones de segunda categoría para personas pues, diversas. El único vínculo idóneo para superar el déficit de protección es el matrimonio civil, el cual es un derecho fundamental que asiste a todo ser humano con independencia de su orientación sexual. Tenemos que la Corte Constitucional indicó que celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo es una manera legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana y conformar una familia. Por último están el fallo de las pretensiones que unificó la jurisprudencia reconociendo el pleno derecho al matrimonio civil igualitario con todos sus efectos legales y registrales. Eh, Tenemos la sentencia C-257 del 2016. Entonces, pues el tipo de esta sentencia es un hito en materia penal e introduce la identidad de género en la ley penal. El resumen de los hechos, pues se demandó el Código Penal, la Ley 599 del 2000, por omitir la identidad de género en los agravantes para delitos de odio y de la discriminación. El resumen de la ratio de CND, omitir expresamente la identidad de género, invisibiliza la violencia dirigida contra las personas trans. El derecho penal debe sancionar con mayor rigor las conductas pues motivadas por el odio o prejuicio, ya que estas no solo lesionan a la víctima individual, sino que envían un mensaje de terror y subordinación a todo el colectivo. También tenemos de que la Corte manifestó que se incurre casos de delitos cuando el móvil sea la identidad de género. El Estado tiene un deber de protección reforzada contra la violencia por prejuicio. Y por último, pues el fallo de las pretensiones declaró que la identidad de género está plenamente integrada en el agravante penal y en los tipos de discriminación y así obligando a los fiscales o a considerarla en sus acusaciones. Tenemos la sentencia 188 de 2024, que esta es una sentencia moduladora de violencia institucional que define los protocolos de actuación estatal con un enfoque de género. Tenemos el resumen de los hechos, que Tatiana, mujer trans en prisión, fue golpeada y humillada por guardias durante una requisa. La obligaron a mostrar su ropa interior femenina frente a otros internos y también le gritaron que debía comportarse como un varón, quitándole los aretes y accesorios a la fuerza. Tenemos el resumen de la ratio de Ciende, que las requisas deben respetar la identidad de género manifestada, el uso del lenguaje transfóbico y el trato degradante por funcionarios públicos constituye violencia institucional y negar el acceso a la justicia al impedir que la víctima denuncie estos hechos, pues básicamente vulnera la tutela judicial efectiva. Tenemos que la Corte señaló que el uso del lenguaje transfóbico y la imposición de barreras para el uso de accesorios identitarios constituyen violencia institucional. Las requisas deben respetar la identidad de género manifestada. Por último, está en el fallo de las pretensiones que básicamente separaron los derechos a la dignidad humana y a la identidad. Se ordenó la creación de un protocolo de requisa con enfoque diferencial y de apertura y la apertura también de investigaciones disciplinarias contra los guardias. Tenemos la sentencia de unificación 360 del 2024 y el tipo de esta sentencia es arquimédica y resuelve el problema técnico-jurídico de la investigación. El resumen de los hechos se analizó el fenómeno de la invisibilización institucional, donde la Fiscalía, al imputar cargos en agresiones contra población LGBTIQ+, omitía mencionar el móvil de prejuicio, tratando los casos como delitos comunes, o sea, como lesiones o riñas, lo que impedía el agravante del artículo 58. El resumen de la ratio decidendi, el juez penal tiene el deber de ejercer un control material sobre la imputación de la fiscalía
ya que si hay evidencia de que el móvil fue el odio o el prejuicio, este debe ser parte obligatoria de los hechos jurídicamente relevantes. Ignorando, mutila la verdad procesal y vulnera el derecho a la verdad de las víctimas. La Sala Plena resolvió que es compatible con la Constitución porque respeta en mayor medida la garantía de los derechos a la defensa y al debido proceso de las partes y las intervinientes. En especial, pues las víctimas, el principio de legalidad y de tipicidad. Y por último, el fallo de las pretensiones unificó el deber de aplicar perspectivamente de género obligatorio en la persecución penal para asegurar que el sistema judicial no sea un agente de impunidad técnica frente a los crímenes de odio. Tenemos la evolución jurídica, la dinámica de cambio, que básicamente es la evolución de la línea jurisprudencial analizada permite concluir que el ordenamiento jurídico colombiano ha transitado desde un estado de invisibilidad y negación histórica hacia la exigencia actual de una eficacia material en la protección de la población LGBTIQ+. Esta transformación no ha sido un proceso lineal, sino que se ha estructurado en tres momentos determinantes. Una etapa inicial de exclusión y silencio, que sería de 1996 hasta 2001, donde prevalecía un modelo tradicional que negaba la noción de familia diversa, una fase de equiparación de derechos civiles de 2007 a 2016, orientada a superar el déficit de protección mediante el reconocimiento de uniones y el matrimonio. Y la etapa actual de consolidación de garantías penales 2016 al 2025, donde la sentencia arquimédica, la sentencia unificación 360 de 2024, exige que los jueces controlen que la fiscalía no oculte el móvil de prejuicio, asegurando así que la verdad procesal coincida con la verdad real de las víctimas. Respecto al origen de estos cambios, se concluye que obedecen a una dinámica mixta donde el motor principal ha sido el cambio jurisprudencial impulsado por la Corte Constitucional ante la inacción del legislador. Perdón. Si bien estas transformaciones encuentran un soporte en normas jurídicas de base como la Constitución Política de 1991, artículos primero, 13, 16 y 42, y leyes específicas como la 1752 de 2015 o el artículo 58.3 del Código Penal, la ley 599 de 2006. En la realidad técnica es que la mayoría de los hitos protectores surgieron de interpretaciones evolutivas y antiformalistas del tribunal. La Corte debió intervenir como guardiana de la integridad de la Carta debido a un bloqueo legislativo deliberado, donde el Congreso se rehusó sistemáticamente a corregir desigualdades materiales, archivando más de 18 proyectos de ley sobre derechos de minorías sexuales. En consecuencia, el cambio en el precedente ha sido la herramienta indispensable para cerrar la brecha entre el reconocimiento en el papel y la garantía efectiva en la vida cotidiana, permitiendo que el derecho penal actúe hoy como una debida diligencia reforzada frente a los crímenes de odio y la violencia institucional. Gracias. Gracias.